Hola, ¿cómo están? Bueno, les doy la bienvenida a esta presentación del módulo de epidemiología básica de la Diplomatura en Salud Pública y en esta oportunidad vamos a estar abordando el tema de la revisión de la literatura científica. Mi nombre es Daniela Alfonso. Primero que nada, preguntarnos como introducción a este tema, ¿por qué es necesario revisar la literatura científica? Bueno, por un lado porque el conocimiento se genera de forma exponencial y se acumula, lo cual implica una falta de tiempo para conocer todo. Es imposible hoy en día pretender dominar la totalidad de conocimiento generada sobre un campo específico. A su vez, el conocimiento se construye por refutación, confirmación o exploración de nuevas hipótesis, y esto ha sido así a lo largo de la historia. Por ejemplo, si pensamos en el impacto del tabaquismo en la salud, hoy en día sabemos las hipótesis más frecuentes, sabemos el daño que genera la sustancia en el cuerpo, pero bueno, si pensamos décadas, quizás mediados del siglo XX, donde el tabaco era un bien de consumo incluso promovido por los médicos y por las personal de la salud, vemos que ese conocimiento ha variado y se han construido nuevas hipótesis, las cuales se han comprobado. Y entonces eso también hace que sea importante revisar la literatura científica permanentemente. Esto es un poco lo mismo que veníamos diciendo, ¿verdad? Que los nuevos hallazgos solo tienen sentido cuando se comparan con los previos. Entonces, en este sentido, para la generación de conocimiento debe haber un necesario diálogo entre el pasado y el futuro. Aquí quiero compartir con ustedes, esto salió en la editorial de la revista del British Medical Journal en 1997 y miren en ese entonces lo que decía. Tenemos enormes repositorios de información que no es utilizada, mientras importantes preguntas permanecen sin ser contestadas y problemas críticos no son resueltos. Existe demasiada información de mala calidad y demasiado poca de buena calidad, y faltan mecanismos efectivos para discriminar entre ambas. En medicina esto se agrava debido a que la gran mayoría de las intervenciones tienen efectos beneficiosos pequeños, pudiendo además ser potencialmente dañinas. Es así difícil discriminar entre beneficio y daño. Esto, sobre todo esto último, sigue siendo un problema hoy en día. Pero imaginen ustedes que esto salió en el año 1997, cuando no teníamos el acceso a la información que tenemos hoy en día. Hoy hacemos un clic en buscadores, en sitios de referencias bibliográficas y tenemos un acceso instantáneo a miles y miles de publicaciones. Ustedes lo sabrán porque, al hacer búsquedas bibliográficas no sucede, es algo frecuente. Entonces imagínense esto, que en fines de los 90 ya era un problema, imagínense en un mundo globalizado como el de hoy, e incluso esto se demostró en la última pandemia por COVID-19, en cuanto a la infodemia, que fue también pandemia de información y de exceso de información, y la discusión que hubo en cuanto a la calidad de la información, porque no es solamente generar información, sino también pensar en la calidad de la misma. Para seguir avanzando en esta presentación, que como dijimos es de revisiones de la literatura científica, vamos a presentar dos tipos de revisiones que son diferentes, pueden ser complementarias, pero en principio son distintas, que es por un lado la revisión narrativa y por otro lado las revisiones sistemáticas. Comenzamos entonces por la revisión narrativa. ¿Qué es una revisión narrativa? Bueno, es un estudio detallado, selectivo y a veces crítico, cuyo objetivo es examinar lo que se ha publicado sobre un tema. Se realiza para explorar, describir y discutir una determinada temática de forma amplia, considerando múltiples factores desde un punto de vista teórico y de contexto. ¿Qué significa esto? Bueno, la revisión narrativa es la entrada al tema, es cómo uno puede generar conocimiento sobre un tema que puede serle familiar o no. Piensen, por ejemplo, ustedes cuando tienen que hacer un trabajo científico, académico, una monografía, la publicación del estudio, siempre hay una primera etapa en la que ustedes tienen que hacer un marco teórico. Entonces, en ese proceso lo que terminamos haciendo casi siempre son revisiones narrativas. Es reunir evidencia sobre un tema para ver el estado del arte, ¿no? En qué está esa temática. ¿Qué ventajas tiene la revisión narrativa? Bueno, que facilita la actualización en un tema, entonces contribuye a la formación continua. Para los que hacemos clínica, podemos pensar que es algo necesario y que es relativamente sencillo. Puedo decir, estoy olvidada de cómo se trata esta patología o tengo dudas de si el diagnóstico de esta enfermedad sigue siendo igual. Entonces, rápidamente puedo tener una idea haciendo una revisión narrativa. Suele tener fundamentación teórica y o de contexto. Esto es lo que veíamos recién, para hacer un trabajo científico, para adentrarme a un tema, para una publicación académica. Permite la inclusión de diferentes fuentes de información y diferentes diseños.
No hay reglas, yo puedo usar la información que a mí me sirve. De repente, si lo que tengo dudas es sobre una pregunta de intervención, bueno, ahí seguramente lo que voy a estar usando como material base van a ser estudios de tipo ensayo clínico aleatorizado, ¿no? Entonces uno puede más o menos, según el tema, según la naturaleza de la pregunta, incluir distintas fuentes de información y distintos diseños de estudios metodológicos. Exige habilidades críticas y de reflexión por parte del autor, eso es una ventaja porque bueno, hace que trabajemos en ese aspecto. Y bueno, como les decía, puede ser sencilla y relativamente rápida según la necesidad. Sin embargo, ¿cuáles son las limitaciones? Que no sigue un método riguroso. Como yo les decía en las otras diapositivas, puede ser más o menos crítica, pero no es objetivo. Entonces no tiene un método riguroso en el cual uno tiene que seguir una serie de pasos. No evalúa la calidad metodológica por lo mismo, entonces los estudios incluidos no son evaluados individualmente para ver su calidad metodológica. La evidencia que van a generar es cualitativa, a no ser que el autor haga una especie de resumen numérico, pero bueno, ahí estaríamos más cerca del otro tipo de revisiones que vamos a ver. La interpretación está sujeta a la subjetividad, que esto puede ser bueno, pero bueno, a la vez depende de la subjetividad del autor, entonces también presenta una limitación. Responde preguntas amplias, en realidad para responder una pregunta muy específica ahí es un diseño que no es útil. Por todo esto, y sobre todo porque no se evalúa la calidad metodológica, es que presenta alta susceptibilidad de sesgos. Por definir, ¿qué es una revisión sistemática? Es aquel estudio que reúne toda la evidencia, y está bien dicho toda la evidencia, ustedes miren cómo es la definición, en base a criterios de elegibilidad para responder una pregunta específica de investigación. Utiliza métodos sistemáticos y explícitos que intentan minimizar sesgos, aportando resultados más fiables a partir de los cuales se pueden extraer conclusiones y tomar decisiones. Entonces, en principio, leyendo esta definición que es del Manual Cochrane de revisiones sistemáticas de intervenciones, ya nos podemos dar cuenta que es bastante diferente a las revisiones narrativas. Es importante pensar en que la principal diferencia radica en que son métodos sistemáticos y explícitos que están previamente definidos y que quienes van a hacerla debieran seguir todos esos pasos para generar resultados fiables y que de esos resultados se pueden tomar conclusiones y principalmente tomar decisiones. Las revisiones sistemáticas son muy importantes para quienes toman decisiones en salud. Son una herramienta fundamental. Cuando hablamos de revisiones sistemáticas, pensemos que en realidad cualquier autor, cualquier grupo de trabajo puede hacer una revisión sistemática. Pero para que tengan cierta rigurosidad, se recomienda seguir ciertos criterios, estos criterios de rigurosidad, y bueno, y muchos de estos criterios están dados por la colaboración Cochrane, que como ustedes sabrán es una colaboración que se encarga de la elaboración justamente de revisiones sistemáticas de diversas temáticas. Por tanto, la revisión sistemática es un estudio secundario, entendido como aquel estudio que genera conocimiento a partir de otras fuentes de datos que sí pueden ser primarias. Y bueno, y cuando venimos hablando de revisión sistemática, si ustedes ya tienen cierto conocimiento del tema, podrán notar que a veces acompañamos de la palabra metaanálisis. ¿Qué es el metaanálisis? La colaboración Cochrane lo define como el conjunto de técnicas estadísticas de combinación de resultados de 2 o más estudios individuales. No es sinónimo revisión sistemática de metaanálisis, sino que cuando es posible en una revisión sistemática de la literatura hacer un metaanálisis, le agrega valor, pero no son sinónimos. La revisión sistemática, ¿qué tipo de evidencia aporta? Quizá ustedes conozcan la figura de la izquierda, que es la pirámide de evidencias, la pirámide tradicional, en donde se representa en esta forma justamente de pirámide, los distintos tipos de estudios, y de la base hacia el vértice lo que mejora es la calidad metodológica y del vértice a la base disminuiría la presencia de sesgos. Entonces, en esta conformación tradicional tenemos en la base a los estudios que son tipo series de casos o reportes de casos, luego los estudios de casos y controles, luego un escalón más arriba estarían los estudios de cohorte, los ensayos controlados y aleatorizados, y clásicamente siempre decíamos, bueno, las revisiones sistemáticas, y si incluyen metaanálisis mucho más, son el vértice de la pirámide, son los estudios más altos a los que podemos aspirar, son los estudios que mejor evidencia darían con menor riesgo de sesgos. Sin embargo, hace poco estos autores proponen una nueva mirada a esta pirámide tradicional que en realidad, como ustedes ven acá, viene a ser una pirámide, pero la diferencia entre cada escalón no es estanca como en este modelo que vemos acá, sino que tiene como estos ribetes. Entonces, lo que vemos acá es que en realidad es variable.
puedo tener una serie de casos que se puede encontrar acá donde estamos señalando, que aporte por cómo está hecha, por la calidad metodológica y por el número de pacientes, o bueno, por muchas variables, puede aportar mejores resultados que de repente un estudio de casos y controles que puede estar aquí en el Valle, que por su metodología o por sus características puede aportar menor información. Y esto sucede en todos los escalones, incluso con los ensayos controlados y aleatorizados, que es algo que nosotros siempre tenemos, ¿no? O por lo menos antes de adentrarnos en este mundo, siempre pensamos que es el mejor estudio. Obviamente va a depender de los objetivos, pero también de la metodología, de cómo está hecho, de la rigurosidad, de la metodología científica que tiene. Y estos autores proponen que las revisiones sistemáticas y metaanálisis un poco son la lupa que permite ampliar esta información y verla de otra manera. No serían ya el escalón superior, que igual está aquí cortado, pero sí serían la lupa que nos permite ver mejor esa evidencia reunida en estudios individuales. Como les decía, para realizar revisiones sistemáticas es un estudio que si no se hace con la rigurosidad necesaria puede tener muchos sesgos y no aportar la información que debiera aportar. De aquí en más nos vamos a referir a las revisiones sistemáticas realizadas por la colaboración Cochrane o lo que la colaboración Cochrane pretende o informa para realizar este tipo de estudios. Si nosotros quisiéramos hacer una revisión sistemática con la colaboración Cochrane, seguramente nos van a asignar una persona o un grupo de personas que van a estar viendo la metodología y la rigurosidad de nuestro trabajo. Va a ser un diálogo. La colaboración Cochrane, si va a aprobar, digamos, la publicación en conjunto, va a exigir ciertos estándares de rigurosidad. Esto es una captura de pantalla de la colaboración Cochrane, del handbook o el manual. La última versión es del año 2022, es la 6.3, y la colaboración está continuamente actualizando este manual. En el manual ustedes tienen todo lo que necesitan para hacer una revisión. En base a este manual que les menciono y a los pasos que sugiere la colaboración Cochrane, tenemos ciertas fases de una revisión sistemática. Para algunos de los pasos previos que les mencioné en la imagen anterior, yo voy a estar usando como ejemplo una revisión de la colaboración Cochrane, que es esta que les presento acá, que se llama Chondroitin para la osteoartritis. Comencemos. La primera etapa en una revisión sistemática siempre tiene que ser el planteamiento de la pregunta de investigación. La pregunta tiene que estar definida de antemano con claridad y precisión. Esto es lo primero que el grupo de trabajo o el autor individual se tiene que sentar a pensar. Y como ya ustedes han visto, tenemos siempre el acrónimo PICO que nos puede orientar en esto. En cuanto a la población, hay que definirla claramente en base a criterios generales, pero también específicos, para definir una población que sea fácilmente encontrable después en los estudios que yo voy a incluir en la revisión. En cuanto a la intervención, hay que explicitar bien qué factor se va a estudiar. En cuanto a la comparación, lo mismo, la comparación tiene que ser clara y estar bien definida. Y en cuanto a los resultados, lo principal es especificar qué medida de efecto se va a utilizar. Todas estas cosas tienen que estar bien definidas, porque si ya partimos de una pregunta que no está bien definida, al hacer la búsqueda de artículos, que es otra de las etapas posteriores, ya ahí vamos a tener problemas y no va a ser clara la selección de estudios. Para ponerles como ejemplo, como les decía, este estudio de la revisión de Chondroitin, que es un fármaco que se usa frecuentemente para la osteoartritis, la población fue personas con osteoartritis de cualquier articulación mayores de 18 años. Vieron que en realidad es una población bastante amplia. La intervención es Chondroitin sulfato vía oral. Si hubiera otras vías, ellos no las van a considerar, simplemente Chondroitin sulfato vía oral. ¿Cuáles son los comparadores? Placebo y o AINES, que son medicamentos de tipo analgésico, de tipo antiinflamatorio, otros analgésicos, opiáceos, glucosamina, que es una medicación muy similar al Chondroitin sulfato, pero bueno, ellos en este caso no quieren ponerla junta, sino poner la comparación, comparar tanto Chondroitin con glucosamina, y tratamientos de hierbas vía oral. Y los resultados, ellos los dividen en mayores y menores. Los mayores son dolor, y ahí ellos explican diversas escalas para medir, y muchas de esas escalas, esto es importante también, están validadas internacionalmente. También miden como indicador mayor la funcionalidad. Un índice que también es muy utilizado en reumatología para las artrosis, que es el índice de Lequesne. Utilizan también la medición radiológica. También consideran el número de efectos adversos, que esto es muy importante cuando lo que estamos viendo son estudios de intervención. También como resultado mayor la retirada debido a efectos adversos o efectos adversos graves. Y después también hay una serie de resultados menores, que son muchos, que bueno, no vamos a detallar, pero bueno, están muy bien definidos en la revisión.
Bueno, luego de que ya tenemos la pregunta bien establecida, tenemos que desarrollar criterios para incluir qué estudios vamos a analizar. ¿Qué características recomienda el manual de la colaboración? Que los criterios de inclusión tienen que estar explícitos y definidos de antemano, y esto garantiza la reproducibilidad. Incluso, como les mencionaba, la colaboración tiene grupos de trabajo que a lo largo de los años van trabajando en actualizar las mismas revisiones. Entonces, definir criterios que puedan ser reproducibles a lo largo del tiempo o por otros grupos de autores. Se pretende que los criterios de inclusión no sean ni muy generales, pero tampoco muy específicos. Tienen que ser criterios fácilmente objetivables. Luego se van a confirmar con la lectura detallada de cada artículo, pero que a simple vista pueda darme cuenta, bueno, sí, cumplen mis criterios de inclusión. Y los criterios de inclusión se detallan en cuanto al tipo de estudio, el factor de estudio o la intervención que se va a realizar, la variable respuesta, qué criterios de selección tuvieron los estudios originales, el tamaño muestral, cuánto duró el seguimiento, etc. Otra cosa que tienen que pensar los autores en esta etapa es el tipo de diseños a incluir. La mayoría de las revisiones sistemáticas pretenden utilizar EICA, sería lo ideal, porque es el diseño que asegura mayor comparabilidad y es el más útil si vamos a estar evaluando intervención. Muchos autores piensan que no debieran incluirse los estudios observacionales porque hay menor control sobre sesgos, pero otros autores son más realistas y aceptan, la inclusión de estudios observacionales. Puede haber alguna controversia sobre si es correcto combinar los estudios observacionales entre sí. Por ejemplo, una revisión que incluya estudios de cohorte y a la vez estudios caso control. Algunos autores piensan que si se acepta que sean estudios observacionales, por lo menos que el diseño sea el mismo. Una vez que tenemos definida la pregunta y generamos criterios de selección, tenemos que realizar la búsqueda y seleccionar los estudios. Dependiendo de la selección que se haga, mucho de la calidad metodológica va a estar supeditada a esta selección. Para esto se recomienda mínimo 2 revisores independientes. Lo ideal sería incluir todos los estudios existentes, y yo les pongo ahí todos en mayúscula. Por eso hoy al principio, cuando definíamos lo que era una revisión sistemática, empezábamos diciendo que era algo así como la revisión de toda la literatura de un tema, incluso la literatura gris. Como ustedes saben, la literatura gris es aquella literatura científica que no está publicada en sitios de acceso público. Pueden ser opiniones de expertos, estudios académicos del tipo tesis o similares que no estén publicados, pueden ser conferencias de autores en congresos. Lo ideal es que todo eso esté incluido, que después no cumplan los criterios y no lo seleccionen, sí que se busque. Como veníamos diciendo, la pregunta de investigación bien planteada va a facilitar la definición de los criterios de selección. La estrategia que se propone en el manual Cochrane es una búsqueda bibliográfica integrada que elimine duplicados. Después ellos recomiendan examinar títulos y resúmenes, eliminar los irrelevantes, luego recuperar los textos completos y examinar cada texto, y la lectura tiene que ser completa. Luego se recomienda complementar con búsqueda manual, y acá viene un poco lo que hablamos de la literatura gris, si es necesario contactarse con el investigador. De repente, si hay una información que leyendo otro artículo nos damos cuenta, o en la bibliografía de otro artículo, eso es algo que también se hace, se mira la bibliografía, y de ver algún artículo que no está disponible, se puede contactar al grupo investigador para pedirlo. Luego, último, tomar una decisión definitiva. Ese trabajo, por lo general, se reúnen en un tipo de gráfico que se llama diagrama de flujo o flowchart, que es este que vemos acá. Acá los autores muestran que parten de 187 estudios identificados por el título y la revisión del resumen. Ellos dicen que los criterios de inclusión de la revisión fueron todos los ensayos clínicos aleatorios o cuasi aleatorios que duran más de 2 semanas. Entonces, para este caso, de estos criterios de inclusión que les acabo de mencionar, los investigadores en una primera etapa encuentran 187 estudios, 57 de ellos se utilizaron para la revisión completa y 38 de ellos los excluyen, y ahí van contando por qué. Y acá lo que ustedes ven a la izquierda es cómo ellos van actualizando la búsqueda. Y miren ustedes si ven las fechas. Esto comienza en 2006, luego buscan en 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, hasta la última búsqueda en 2013. Por eso yo les decía que son estudios que no se hacen de un día para el otro, llevan mucho trabajo y mucho tiempo. Finalmente, lo que se quedan son 43 estudios. Una vez que pasó la etapa de la evaluación de los estudios, que es, como les decía, una de las más engorrosas, ahí hay que evaluar el riesgo de sesgos de cada estudio. Entonces ahí hay ciertas estrategias. Por un lado, existen algunas escalas de
puntuación de calidad. Por ejemplo, la escala Haddad es una de ellas. Lo que se hace acá es se puntúa y se define si el riesgo de sesgo es alto, es moderado o es bajo. Hay también, por otro lado, listas de verificación que son muy similares a las escalas, pero funcionan más como una cuestión de checklist. También tenemos, por otro lado, la evaluación basada en dominios, que es la herramienta recomendada por la colaboración Cochrane para evaluar el riesgo de sesgo. No es ni una escala ni una lista de verificación. En estos mismos dominios que vimos en esta diapositiva. Entonces lo que hacen acá es generar un porcentaje de cuántos estudios tienen bajo riesgo, no claro o alto riesgo. Esto también puede presentarse de una manera similar, que en vez de llamársele la gráfica de calidad metodológica, se hace en formato de tabla, que es la tabla resumen de evaluación de sesgo de calidad metodológica, la cual es una tabla de doble entrada y es lo mismo. Acá ustedes tienen nuevamente los mismos dominios y acá lo que ustedes tienen en el otro eje son los estudios individuales, el del autor, el de este autor, ¿no? Y ustedes los van viendo y ahí van poniendo utilizando el mismo código de colores. Son dos maneras gráficas de ver a simple vista el riesgo de sesgo de los estudios. Luego de que se hizo la evaluación del riesgo de sesgo, se pasa a la obtención y análisis de los datos. Para ello, se recomienda clasificar los resultados con un único criterio o garantizar la comparabilidad si se utiliza más de un criterio para poder eventualmente realizar una comparación de los resultados. A veces no es posible. Los estudios demuestran resultados que son muy variables y que no se pueden juntar, entonces uno los describe separados, pero la idea de esto es poder ir pensando y ir dirigiendo la revisión hacia la obtención de un metaanálisis. Se recomienda elegir el mismo tipo de estimador estadístico o calcularlo en el caso de que no esté, y acá yo les traigo el ejemplo de la revisión de Condro y Ting, que lo que ellos muestran acá es la fórmula usada para estimar la variación estándar para los estudios que no la traían. Entonces ahí, garantizan que van a estar utilizando el mismo estimador para todos los datos que utilizan. Y en esta etapa se recomienda que también haya un mínimo de 2 revisores que sean independientes con cierto grado de cegamiento. Ahí cegamiento está puesto entre comillas porque en realidad alude a que los autores no conozcan el global de los resultados, la revista, el autor. Y luego viene la etapa de analizar los datos. El análisis de los datos, según el tipo y la naturaleza de los datos, puede ser más de tipo cualitativo o de tipo cuantitativo. Las principales respuestas que debemos poder responder en esta etapa es: ¿cuál es la dirección del efecto? ¿Cuál es el tamaño del efecto? Si el efecto es consistente entre estudios y cuál es la fuerza de la evidencia del efecto. Yo lo puedo recomendar con una evidencia alta de que es así, con una evidencia moderada, con una evidencia baja. Las 3 primeras preguntas se pueden responder mediante la realización del metaanálisis, que proporciona el método estadístico ideal para responder de la pregunta 1 a 3. Para la evaluación de la última interrogante en cuanto a la fuerza de la evidencia del efecto, hay que considerar adicionalmente valoraciones basadas en las evaluaciones del diseño de estudio, del riesgo de sesgo y las medidas de incertidumbre estadística. ¿Cuáles son las ventajas del metaanálisis? Aumenta la potencia estadística, mejora la precisión. ¿Cuándo pensamos que un estudio es impreciso? Cuando incluye relativamente pocos pacientes, pocos eventos clínicos, entonces en ese caso los intervalos de confianza van a ser muy amplios y no se va a poder estimar bien el efecto. El hecho de poder reunir varios estudios en uno grande, digamos, mejora la imprecisión. El metaanálisis también posee la capacidad de responder preguntas no planteadas en los estudios individuales, y unido a esto último, también el metaanálisis otorga la oportunidad de resolver controversias que surgen de resultados contradictorios. Para el metaanálisis es muy importante definir qué comparaciones se harán y en qué medida estadística. Y es fundamental saber primero qué tipos de datos vamos a analizar, si son dicotómicos, continuos, etcétera, porque en base a ello es que elegimos el estimador estadístico. ¿Cómo se presentan los resultados de un metaanálisis? Mediante un gráfico que se llama forest plot o diagrama de bosque. Son este tipo de gráficos que ustedes alguna vez habrán visto, que simularían un árbol, un tronco y las ramas. La gráfica consiste en mostrar las estimaciones del efecto y los intervalos de confianza para cada estimador, para cada estudio individual. Entonces, por ejemplo, acá tenemos, este es el estudio individual, el cuadradito, estos bigotitos hacia el costado son los intervalos de confianza, y este rombo representa el resultado global de la estimación. En el medio tenemos el efecto nulo, o sea, acá no hay efecto de la intervención mostrada en cada estudio. A la izquierda, por convención, se pone los estudios a favor de la intervención y a la derecha a favor del control.
control o del comparador. Cuando los estudios están, tanto la media del estudio como los intervalos de confianza se encuentran a la izquierda, hablamos de que este estudio, por ejemplo, está mostrando resultados a favor de la intervención. Si cruzan el efecto nulo, tanto el estudio como parte del intervalo de confianza atraviesa el 0, el efecto nulo, que no siempre es 0, acá también puede ser 1 según el estimador que usamos, ahí sería un efecto no significativo. Y si está a la derecha, como en este caso, es un resultado que es a favor del control, del comparador. Y todo esto se hace una suma aritmética simple, pero se combinan los estudios y el rombo siempre va a indicar el resultado global. Este tamaño puede variar, tanto de los intervalos de confianza también pueden ser más largos. Qué tan robusto es el estudio, puede haber de repente cuadrados más grandes o cuadrados más chiquitos. Primero quería que vieran esta gráfica, que es como casi una ilustración para que entiendan el gráfico. Aquí algunos reales, este es también de la revisión que les traje como ejemplo. Es el análisis primario, el primer análisis que hacen, el 1.1, que es la comparación de chondroitin versus placebo, para el resultado 1, que es el dolor en una escala de 0 a 100. Después ellos van a analizar, obviamente, hacen muchos análisis, porque bueno, acá hay una comparación de chondroitin versus AINE, versus opiáceos, versus hierbas, versus glucosamina, y así para cada resultado. Entonces, creo que son más de 200 análisis que hacen, ¿tá? Pero acá para traerles un ejemplo. Entonces ustedes acá ven, el efecto la medida de efecto que ellos usan es esta, la diferencia de medidas estandarizadas, y acá van viendo, ¿no?, cómo cada estudio se grafica, ¿tá? Y acá tienen los autores y el año de publicación, el N del estudio, la media. Esto que dice weight es el peso de cada estudio para el análisis, que justo en este caso son todos muy parecidos. El peso ponderado de cada estudio para tomar esta decisión final vendría a ser. Y eso va de la mano con lo que yo les mencionaba recién del tamaño de las figuras geométricas. De repente, si este estudio tuviera un peso, por decir un número de 80%, esta figura sería mucho más grande que el resto. Acá son todas más o menos del mismo tamaño porque bueno, son parecidas. Y el subtotal, el estimador final, digamos, este rombo estaría a favor de la intervención, que es el chondroitin. Y bueno, estos son dos gráficas porque ellos subdividen análisis de estudios de corto plazo, menores a 6 meses, o con cierta dosis, o mayores de 6 meses. Lo anterior lo importante es que ustedes sepan que la manera de presentar los resultados de una revisión es el gráfico de Forest Plot. Otro paso importante en la realización de una revisión sistemática es la valoración de la presencia de heterogeneidad. Si existe heterogeneidad entre los diferentes estudios, no se pueden sacar conclusiones globales. Entonces sería como mezclar peras con manzanas, no tiene nada que ver. Yo, para poder comparar los estudios, si son muy diferentes estadísticamente o en su metodología, no podemos sacar conclusiones globales. Un metaanálisis debería considerarse solamente cuando el grupo de estudios es suficientemente homogéneo en cuanto a los participantes, a las intervenciones, a los resultados, para que me permita proporcionar un resumen que sí sea significativo. Para valorar la heterogeneidad hay una serie de maneras de determinarla. Por un lado tenemos que la heterogeneidad se puede dividir artificialmente en una heterogeneidad que es más clínica y metodológica, ¿tá? Que es esto que decíamos, las diferencias principalmente en cuanto a características de los participantes, la intervención, la variable de desenlace, la duración del estudio, y así para todas las variables que queramos estudiar. Y por otro lado hay una heterogeneidad que sería más estadística, en la cual se plantea que la variación entre los resultados de los estudios sería mayor a la esperada para el azar. Hay algunos estadísticos para poder valorar la heterogeneidad, pero la mayoría de los autores argumentan que en realidad diversidad clínica y metodológica en un metaanálisis siempre va a existir, por lo tanto la heterogeneidad clínica y metodológica siempre existe, porque es muy difícil que todos los estudios primarios sean exactamente iguales en cuanto a su metodología. Entonces, que como siempre hay heterogeneidad clínica y metodológica, la heterogeneidad estadística es inevitable. Siempre va a existir, se tenga o no la capacidad de detectarla. Aunque no la detectemos, va a estar presente. Entonces, más allá de detectarla mediante un test estadístico, lo relevante para la mayoría de los autores es pensar en métodos para cuantificar esa heterogeneidad. Bueno, ahí es alguno de los estadísticos que están para diagnosticar esa presencia de heterogeneidad.
el estadístico Q, el estadístico tau cuadrado y el I cuadrado, que son los más utilizados. Y cuando descubrimos que hay cierta cantidad de heterogeneidad, hay también algunas estrategias de manejo de esa heterogeneidad. Mediante un ejemplo, ilustrar un poco esto último. Acá volvemos al mismo cuadro que les mostré hace un rato cuando estuvimos hablando del forest plot. Y acá abajo, yo no se los mencioné en la otra diapositiva, pero acá quiero que presten atención a esto que dice aquí. Heterogeneidad, tau cuadrado 0,07, chi cuadrado 22,99, con los grados de libertad 7, bueno, y el I cuadrado 69,56. El manual dice para cada tipo estadístico cuándo se considera que hay heterogeneidad. Entonces, bajar acá, como acá les muestro, bajar la heterogeneidad a otros valores. Hay muchas maneras, el análisis por subgrupos es otra manera, de repente por subgrupos de edad, como yo ponía el ejemplo, bueno, si las edades son muy dispares entre todos los estudios, se pueden hacer análisis por subgrupos, pero bueno, no es el objetivo, son temas muy complejos, llevan mucho análisis estadístico y no es el objetivo, pero sí simplemente mencionarles que existen maneras de corregir esa heterogeneidad. Y ya llegando casi al final, es la valoración del sesgo de publicación. Cuando la diseminación parcial o total de los resultados de los estudios tiene influencia por su naturaleza y o dirección, se genera un sesgo de información. ¿Qué significa esto? Que bueno, que los resultados más lindos, más positivos, entre comillas, o los que son estadísticamente significativos, son los que más probablemente se van a publicar, ¿tá? Nadie publica, por lo general, un resultado en el cual su hipótesis o lo que pretendía demostrar o lo que pensaba que podía llegar a demostrar no dio como uno hubiera esperado, ¿no? Esos resultados que llamamos negativos, esos no son los que se publican. Entonces, los resultados estadísticamente significativos tienen más probabilidad de ser publicados, de publicarse más rápidamente, de publicarse en inglés, que es el idioma de excelencia en cuanto a las publicaciones científicas, de publicarse en revistas de mayor impacto y de ser citados por otras personas. Entonces, eso también hace que sigan circulando y bueno, y es como un círculo vicioso. Este hecho aumenta la probabilidad de que el metaanálisis presente un resultado que lo que hace es sobreestimar la intervención, o sea, es un falso positivo, porque está sobreestimando el valor real de la intervención, porque en realidad si no estoy incluyendo los estudios que no fueron estadísticamente significativos, estoy sobreestimando la intervención. Para eso se sugieren algunos métodos, tenemos por un lado el funnel plot o gráfico de embudo, que es, como mencioné, gráfico, y algunos métodos que son estadísticos. Y bueno, vamos a ver acá brevemente el funnel plot o el diagrama de embudo, que lo que hace es dividir la precisión del estudio mediante una medida de error, y acá lo que presenta es el resultado del estudio medido en el resumen estadístico que hayan elegido los autores. La hipótesis que tendría el diagrama de embudo es que cuando hay un estudio bien hecho, una revisión bien hecha con variedad de estudios, hay una tendencia a que se distribuyan de esta manera y que la distribución sería bastante homogénea por el azar. Entonces, es muy prolijito y muy claro. En la vida real es un arte, es bastante difícil de verlo, incluso es subjetivo, puede haber dos personas que piensen distintos, ¿no? Yo acá les traigo el ejemplo de la revisión de Chondroitin, y acá ustedes ven que a priori, si pensamos en embudo, ¿tá? No habría una simetría, la distribución es asimétrica, aquí faltarían estudios, bueno, aquí también. Entonces, en este aspecto, los autores de la revisión concluyen que la figura de funnel plot muestra la presencia de sesgo debido a que el gráfico no toma la forma de un embudo. Entonces, bueno, ya llegando al final, tenemos un paso fundamental que es la evaluación de calidad de una revisión sistemática. Para eso tenemos algunas herramientas. Por un lado tenemos el instrumento Amstar y por otro el GRADE. En general, los instrumentos consideran el riesgo de sesgo dentro del estudio, o sea, la calidad metodológica de los estudios que se incluyeron, la direccionalidad de las pruebas y del efecto, la heterogeneidad, la precisión de las estimaciones de los efectos y el riesgo de sesgo de publicación. Es todo lo que hemos venido viendo a lo largo de la presentación. El Amstar es un instrumento que está validado, es avalado por evidencia reproducible para evaluar la validez interna de la revisión sistemática. Tiene dos versiones, la última es el Amstar 2, que consta de 16 ítems que evalúan de manera global la calidad metodológica y que asignan un puntaje, como veíamos hoy para la evaluación de los estudios individuales, solo que la diferencia es que estos que estamos viendo ahora realizan la evaluación de toda la revisión. Y por otro lado tenemos el GRADE, que es el Grading of Recommendation Assessment, Development and Evaluation, que en español vendría a ser como graduando el desarrollo y evaluación de las recomendaciones. La metodología GRADE es un proceso que es estructurado, que es conocido,
y que su objetivo es desarrollar y presentar la síntesis de la evidencia para poder realizar tablas resumen de los hallazgos en las revisiones sistemáticas y en base a esas tablas de hallazgos poder realizar recomendaciones de atención médica. Por eso decíamos al principio que las revisiones sistemáticas son estudios que permiten generar recomendaciones y son importantes para los tomadores de decisiones en salud. Esta herramienta valora la certeza de la evidencia y la fuerza de las recomendaciones. Y un breve esquema, partimos de un nivel de certeza inicial, sabemos que hay algunas condiciones que mejoran la evidencia, ¿no? Como que el efecto tenga una gran magnitud, que haya un gradiente dosis-respuesta demostrado, que haya factores de confusión residual que estén medidos y que, bueno, que el efecto esté conocido y controlado. Y hay algunos elementos que disminuyen el nivel de evidencia, ¿tá? Como, bueno, el riesgo de sesgo, la inconsistencia entre estudios, la evidencia indirecta, la imprecisión y el sesgo de publicación. Partiendo de un nivel de certeza inicial y viendo todos estos dominios, podemos llegar a un nivel de certeza final, y ese nivel de certeza final puede ser alta, moderada, baja, muy baja, y esto es lo que se genera en tablas de recomendación para tomar las decisiones. Bueno, entonces resumiendo y llegando al final, vimos las revisiones sistemáticas y las revisiones narrativas. En cuanto al objetivo, la revisión sistemática tiene como objetivo responder una pregunta clínica estructurada y bien definida, como vimos, mientras que la revisión narrativa puede encargarse de un tema más general. En cuanto a los criterios de búsqueda, en la revisión sistemática están claramente especificados y definidos de antemano. En la revisión narrativa no tienen por qué ser explícitos, puedo ir buscando según mi conveniencia o lo que vaya encontrando. En cuanto a los criterios de selección, en la revisión son explícitos y rigurosos y deben seguirse así tal cual. En la revisión narrativa no son explícitos, no hay un armado de criterios de selección de estudios, sino que uno va viendo los estudios que quiere incluir. En cuanto al análisis de resultados, la revisión sistemática hace un análisis crítico y riguroso, y vimos que incluso se pueden realizar análisis de tipo estadístico como el metaanálisis. En la revisión narrativa esto puede ser variable, depende también del objetivo del autor y de la urgencia que tenga o de la necesidad de analizar esos resultados. Y en cuanto a la síntesis de información, la revisión sistemática permite hacer una síntesis cualitativa o cuantitativa, si se puede realizar un metaanálisis, mientras que la revisión narrativa siempre va a obtener resultados cualitativos porque, bueno, como vimos, es un resumen, una reunión de algunos estudios del tema. Les agradezco por su atención, disculpen que quedó un poco largo. Bueno, pueden contactarnos por el foro o dejo mi mail y les agradezco mucho por haber escuchado esta presentación.